Efesios capítulo 3, verso 19, y vamos a manejar de nuevo una interrogante. ¿De qué estás lleno? Es el tema el día de hoy. Porque para los últimos tiempos el Señor tiene una recomendación. Efesios 3, 19. El Señor tiene una recomendación para los últimos tiempos. Dice: no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y esa es la misión del pueblo de Dios para estos últimos tiempos. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. El libro de Hechos tiene registrada cuando menos 4 llenuras donde estuvieron las mismas personas y en donde dan testimonio que la llenura del Espíritu Santo no se refiere a si tenemos el Espíritu Santo o no, sino que se refiere a que constantemente nosotros debemos de estar recargando nuestra batería espiritual, porque el Espíritu Santo no ha sido retirado de la tierra. Él todavía está aquí ministrando, trabajando, dirigiendo, gobernando, y depende de nosotros qué tanto nos podamos o queramos llenar, recargar nuestra batería espiritual, porque tenemos que ir de poder en poder. Y aquí vamos a ver en esta escritura este tema de qué estás lleno. ¿Tiene Efesios 3:19? Amén. Bien, vamos a dar la lectura. Dice así la palabra de Dios: y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Mire qué hermoso. Llenos de toda la plenitud de Dios. Y eso es lo importante. Ocupe su lugar, por favor. Muchas gracias. Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes que nos acompañan en este lugar, y a todos los que nos están mirando detrás de la cámara. La importancia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas es relevante, porque la Escritura dice claramente en el libro de Apocalipsis que Satanás ya no es como nos relató el apóstol Pablo, que anda como león rugiente. No, el libro de Apocalipsis nos lo presenta en su naturaleza todavía más natural y más real. Es un dragón que está furioso. Dice que viene con más enojo, con más poder, con más fuerza. ¿Contra quién? Contra el pueblo de Dios. Son los enemigos naturales. Si en esta tierra está la iglesia, está Satanás para estropear, estorbar y tratar de perder a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no podrá hacerlo, porque el Señor siempre gana. El Señor siempre tiene un remanente. Caerán 1000 o 10,000, pero el Señor siempre mantiene a alguien de pie. Y yo creo que ese es usted. Yo creo que ese es usted. Porque a usted le ha interesado estar en la casa de Dios, le ha interesado más la palabra de Dios que cualquier otro evento que usted pueda realizar, le convenga. O a veces ni nos conviene, pero no estamos donde nos conviene. Estamos en donde queremos estar. Pero gracias a Dios que usted entendió lo que el salmista dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Allá afuera, hermano, siendo el día de Dios, lo que se vive es conveniencia, es maldad, es tragedia, es pánico, es muerte. Pero en la casa de Dios hay esperanza, hay gozo, hay plenitud, hay victoria, hay fe, hay vida. Y todo eso es para el pueblo de Dios. Esa bendición tenemos de estar en la casa de Dios. Por eso dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Porque, hermano, porque al Señor le gusta que se le sirva con alegría. Dice el Salmo 100: servid al Señor con alegría, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cómo puede ser esto posible en un mundo de tragedias? Fácil. Con la convicción de que voy a ver al Todopoderoso, de que voy a ver al que suple lo que me falta, de que voy a ver al que sana mis dolencias, de que voy a ver al que rescata del hoyo mi vida. Y Él tiene algo siempre para mí. Si a nosotros como humanos nos dice claramente: no digas a tu hermano ve y luego regresa, cuando tienes contigo algo que darle, imagínense cuando todo aquel que viene al Señor, y Él dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Si lo despacho, se va bendecido. Si le digo que se vaya, es porque ya tiene lo que quería. Así mandó a ciegos, cojos y a todos paralíticos sanos y con la libertad que necesitaban.
Y venir a la casa de Dios siempre es una bendición. Llenarnos de la presencia de Dios, hermano, es una bendición. Amén. Eso se obtiene en la casa de Dios. ¿De qué estás lleno? Yo, hermano, deseo estar lleno de la presencia de Dios. Porque cuando nos llenamos de Dios, lo que no se podía se puede. Lo que no se tenía se tiene. Lo que no se alcanzaba se alcanza. Y lo que no eras, se es. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasan y comienza una transformación que le trae felicidad a las familias, que le trae felicidad a los matrimonios, que le trae felicidad a las personas, sean jóvenes o sean parejas. Dios es sinónimo de felicidad. Dios es sinónimo de victoria. Donde está Dios, todo se puede, todo se alcanza, todo se tiene. Porque si te faltara algo, lo único que necesitas es a Dios. Amén. Si tienes a Dios, lo tienes todo. Todo vendrá por añadidura. Todo vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás viene por añadidura. Démosle oportunidad a Dios de demostrarnos su gran amor y su gran ayuda. Cuando le obedecemos de corazón, Él procura no defraudarnos. Hoy en día, hermano, hay gente que está llena de odio. Y tal vez usted conozca a alguien. Sí. Hoy en día hay gente que está llena de coraje. Hoy en día hay gente que está llena de decepción y está pensando en quitarse la vida. El Señor reprenda ese espíritu y suelte a todo aquel o aquella que tenga esa influencia y que le haya acorralado al grado de tomar una determinación así. Que Dios ponga un hombre o una mujer, que esta oración alcance a esa persona y se arrepienta de ese deseo que hay en su corazón y permita que haya vida, vida en abundancia, no muerte. La muerte fue vencida con poder por nuestro Señor Jesucristo, diciendo estas palabras: muerte, yo seré tu muerte. No hay muerte en el pueblo de Dios, y para todo aquel que está al alcance del poder de Dios, cancelada es la muerte en sus vidas. Por el nombre de Jesús sean rescatadas esas almas. Y como todos nosotros hoy en este día necesitamos ser llenos para poder declarar aquello que dijo el salmista, que toda la tierra está llena de su gloria. Santo. El Señor un día tuvo una visión y dijo, con 12. Por supuesto que nunca mencionó qué número iba a necesitar para comenzar su obra de salvación de la tierra. Pero como Él hizo el llamado, 12 atendieron el llamado. Y con 12, al día de hoy, hay millones de gente que va camino al cielo, con 12 personas. La nación de Uganda en África, hermano, como África es un continente y tiene muchas naciones, la nación de Uganda estaba viviendo una tragedia terrible en su nación. Hombres armados por todos lados, narcotráfico gobernando todos los poblados y todas las rancherías. Había muerte, hambre, tragedia, la gente no podía trabajar. Todo era gobernado por la injusticia, niños muriendo de hambre, y solo había 6 gentes allí que creían que Dios podía cambiar esa situación. Esas 6 gentes comenzaron a ser perseguidas porque con sus ideas decían: estos están contra la revolución que nosotros estamos implementando para darle liberación a Uganda. Y comenzaron a ser perseguidos porque ellos hablaban de un Dios que todo lo puede, de un Dios que todo tiene y que todo da. Y comenzaron a sentirse amenazados y dijeron: vamos contra ellos. Los empezaron a buscar para matarlos, y siempre que los tenían enfrente nunca los veían. Al grado de que cuando comenzaron a identificar los lugares donde se reunían a pedir, porque ellos sabían que solo contaban con una arma, no era un misil, no era un AK-47, era una arma que es poderosa, que dice el Señor que las armas de nuestra milicia son poderosas, son en Dios, no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas, de esas ideas que le mete el diablo a la gente para caminar por un camino equivocado. Y de esas armas son las que necesita el pueblo de Dios para destruir toda gobernatura de cualquier potestad o de cualquier ser de la oscuridad que esté ocasionando narcotráfico, muerte, aborto, agendas y de todo tipo que esté controlando a las naciones hoy en día. Esas 6 personas, comenzando a ser perseguidas, ya no podían reunirse en los hogares a orar. Contaban con esa gran arma que es la oración.
Porque para el que cree, todo le es posible. Pero hay necesidad de clamar, porque el que clama, dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Lo entendieron, lo obedecieron, comenzaron a clamar y entonces las cosas comenzaron a cambiar. Al día de hoy, Uganda es una nación próspera. El evangelio ha crecido demasiado. Hay bendición y una presidenta cristiana gobierna la nación de Uganda. Porque 6 personas creyeron que Dios podía hacer algo. En el pueblo de Dios, cualquier congregación que usted guste y mande, dijo el Señor, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo hará. Ya no son 6, solo son 2. Y si nosotros nos ponemos de acuerdo en que Dios haga lo que nosotros no podemos, el Señor lo hará, el Señor lo hará y seremos llenados. La tierra será llena de su gloria. No solo una nación, sino muchas naciones serán llenas, porque tenemos hasta una ventaja, que la promesa del Señor es que en los últimos tiempos el evangelio del Señor Jesucristo será predicado a todas las naciones. Y si nosotros estamos reforzando esa predicación de la palabra, aunque no sea yo el que predique, pero mi oración va para todos los predicadores del evangelio de salvación, mi oración correrá y correrá, su oración correrá y llegará, y entonces Dios alcanzará y salvará a todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, porque es menester que la tierra sea llena de su gloria. Y eso es posible, pero todo va a depender de que estamos llenos, porque no está hablando esta escritura para los incrédulos, sino que la promesa que habla aquí el apóstol Pablo para ser llenos de toda la plenitud de Dios es para los creyentes, es para usted, es para mí, que podemos ser llenos de toda la plenitud de Dios. A veces nosotros cuando leemos la Biblia podemos encontrar historias muy hermosas que parecieran como salidas de una película de Hollywood. Que de pronto que una zarza le habla a un hombre, que una burra le frena al propósito a un profeta, que hermano de pronto por un grito se caen unas murallas. Y dice uno, bueno, ni Hollywood se las hubiera aventado tan buenas como estas. La gente incrédula así pensaría. Pero nosotros sabemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Y no es difícil creer que, hermano, las murallas se caigan por un grito. La gente quiere explicar con Discovery Channel el cómo ocurrieron las 10 plagas, y sí encontraron la razón y cómo se aplicaron las 10 plagas a Egipto, pero lo que no encontraron es quién mandó que todo eso funcionara en contra de Egipto. Eso no les convino encontrar, pero se llama Dios. Dios que todo planea, Dios que todo programa, Dios que en Él comienzan las cosas y Dios que cuando Él determina, se terminan las cosas. Y gracias a Él, usted y yo podemos ser llenos de toda la plenitud. Y lo maravilloso que pudiera suceder o está sucediendo en nuestras vidas ya no nos sorprende. Que de pronto me digan que el cáncer desapareció, lo veo frecuentemente. Que los paralíticos se levantan, lo he visto mis ojos. Lo único que no he podido ver yo es a alguien que se levante de la muerte, pero no sé si algún día Dios me lo permite ver, pero sé que se puede. Sé que Dios lo hace, porque es Él el que da vida y es Él el que la demanda. Y nadie tiene autoridad sobre la vida sino Él. Él es el autor de la vida, no dice la Biblia. Él la da y Él la pide. Y si la quiere regresar, se la regresó a cantidad de gente. Y usted y yo tenemos promesa de vida. El día postrero seremos resucitados si vemos muerte. Y si no, seremos transformados para gloria de su nombre. Y no es maravilloso ni es algo increíble. Es poder de Dios para salvación. ¿Y de qué estamos llenos nosotros? Bueno, hermano, la palabra del Señor nos invita a analizar algunos eventos para ver de qué pudiéramos estar llenos, porque en nuestro interior pueden esconderse cosas que tal vez no sean muy convenientes para usted o para mí. Y yo quisiera invitarle a que analizáramos ese tipo de llenura. Cuando la invitación de la palabra es que nos llenemos del Espíritu Santo, tendremos que analizar, porque también es recomendación de la palabra, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Y para poder comprobar que no estoy perdiendo mi tiempo, que no se me están yendo los años, y poder decir un día, tengo 40 años, pero no haber alcanzado la salvación, pues no me sirvieron esos 40 años. Yo tendría que analizar mi vida, tendría que revisar
¿Qué tanto estoy obedeciendo lo que el Señor me pide como requisito para llegar a la salvación? Y yo quisiera invitarle primero a ver el primer ejemplo. Mire, vamos a buscar en nuestra Biblia el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 6 en adelante. El libro de los Hechos, capítulo 13, verso del 6 en adelante. Ahí hay un ejemplo que quiero traerle a usted, muy interesante. Aleluya. Amén. Hechos capítulo 13, verso 6, dice así la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, vea quién era, falso profeta judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, porque así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, ¿lleno de qué? Todo engaño. Lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Qué estaba sucediendo allí? Que había una persona que se había llenado de engaño, de maldad y de falsas manifestaciones milagrosas, como puede suceder el día de hoy. Hermano, es que mire, anteriormente yo recuerdo que usted, cuando se enteraba de que necesitaba ayuda de algún lugar, ¿verdad? Uno creía que era del cielo, pero uno no conocía a Dios, y le platicaban a uno que tal persona hacía trabajos para hacer amarres de amor, hacer trabajos de esto, de que el dinero no rinde y que tanta cuestión que hay. Y uno, por ignorancia, accedía a esas invitaciones e iba a buscar esa, entre comillas, ayuda. Uno creía que era ayuda, ¿cierto o no? Sí. Uno creía, además, de hecho por ahí tengo el testimonio de un par de hermanitas que aquí estuvieron en la iglesia, que se conocieron en un lugar de esos. Y hoy están en una iglesia, pero se conocieron allí, buscando la ayuda, decía uno, del cielo, ¿no? Con trabajos oscuros, invocaciones y a saber qué tantas cuestiones, porque uno creía que era bueno por la ignorancia, pero la palabra del Señor dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todo hombre y mujer en todo lugar que se arrepienta. Si lo hicimos, arrepintámonos y no volvamos a hacerlo, porque eso es lo único que le causó la muerte al rey Saúl. Nada de lo que el rey Saúl hizo le afectó al grado de perder la vida, sino el haber consultado a la adivina, que el Señor había dicho: tienes que eliminar este tipo de personas de esta tierra porque es santa. No lo hizo, él mismo la consultó y le causó la muerte. No es bueno consultar muertos, ni consultar ángeles. Hay gente que le gusta leer el tarot, le gusta leer los ángeles, les gusta leer el cigarro, les gusta leer el café. Lo que no leen es la Biblia, que prohíbe que lean todo eso. Lean la Biblia, les aconsejo, y se van a dejar de andar leyendo tonterías, porque solo hay imitaciones. El verdadero poder está en Dios. Dios es sinónimo de poder. Dios es todopoderoso. Cuando en Egipto se manifestaron las imitaciones de los magos, cuando Moisés fue a pedir que dejaran libre al pueblo, las varas de los magos se transformaron en serpientes, pero la vara de Aarón, que se transformó, la vara de Moisés, que se transformó en serpiente, se comió a las otras. El poder de Dios va a consumir toda clase de poder que esté alrededor. No lo necesitas, tú necesitas el poder de Dios.
porque Él es todopoderoso. De ahí que este mago estaba todo lleno de engaño y engañaba a los demás. Así puede haber hoy en día muchos engaños y están saliendo cada día más. Yo no sé si tú estés enterado, pero hay una práctica que se llama Reiki, que es la imitación de la imposición de manos del cristianismo. Gente que tiene ya, les llaman sus consultorios, para imponerte las manos y a saber qué palabras dirán. No creo que digan en el nombre de Jesús, no sé qué palabras invocarán, pero ellos tienen poder, sorprendentemente, y la gente sana. Y déjame decirte algo, el diablo también tiene poder. Y para ganar una guerra, él es capaz de sacrificar carne de cañón. Él va a autorizar que haya una sanidad supuesta para alguien. Lo que no sabes de alguien que ha sido sanado es que lleva una cadena integrada. Está atado a las fuerzas oscuras. Conlleva un maltrato de parte del infierno para ellos, que luego se les va a manifestar. Pero ellos se van alegres porque quedaron sanos, entre comillas. Y es mejor el poder de Dios, que es gratis, que no cobra factura, que no solamente libera el alma, sino también libera el cuerpo y libera el espíritu. El poder de Dios es benéfico, el poder de Dios es gratuito. A todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero vengan y compren sin precio, dice el Señor. No te cobra nada el Señor, y solo hay que estar en un lugar donde se llena de la presencia de Dios. Pero la pregunta sigue siendo: ¿de qué estamos llenos? La gente se sigue llenando de fuerzas oscuras, y por eso hay tanta autoridad de las tinieblas, porque siguen consultando ese tipo de prácticas. Hoy en día hay culto a la muerte, cuando la muerte es una potestad a la cual hay que vencer, dijo la Escritura. El apóstol Pablo dice a los Corintios: y el postrer enemigo a vencer es la muerte. Y la gente lo está viendo como un Dios, la gente lo está viendo como algo benigno, la gente lo está viendo como algo bueno. Sin duda que el arte de tapar lo malvado y hacerlo benigno viene del infierno, porque así es el Halloween y así es tantas prácticas que vienen disfrazadas, haciendo pensar que es bueno, pero detrás está el maligno. Pero la iglesia no puede caer en esos errores. La iglesia no debe caer en esos errores, porque lámpara es a sus pies, a nuestros pies su palabra, y lumbrera nuestro camino. Tenemos quien nos oriente, quien nos guíe a toda verdad y a toda justicia, y ese es el Espíritu Santo de Dios. Este hombre estaba lleno de todo engaño, de toda maldad, y hasta el apóstol le mencionó hijo del diablo, porque es verdad, todo aquel que está contra Dios es enemigo de Dios. Jesús se lo dijo: el que no es conmigo es contra mí. Y el apóstol dijo: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No puede haber hijos de Dios e hijos del diablo. O es hijo de Dios o se es hijo del diablo. El Señor se lo dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Se molestaron tanto que tuvieron que defenderse. Dijeron: nosotros un padre tenemos y se llama Abraham. Dice: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero son hijos del diablo porque los deseos de vuestro padre quieren hacer. ¿Qué querían hacer? Matarlo. Y eso es lo que el diablo desde un principio quiso hacer cuando nació nuestro Señor. Y la gente, si no está con Dios, está del otro lado. Pero nosotros con Cristo somos más que vencedores. Nos conviene estar. Este mundo un día se acaba, hermano. Estamos más cerca que nunca que una mala decisión provoque una guerra nuclear. Estamos más cerca que nunca. Una mala decisión, todos los países que tienen ese potencial se están apuntando unos contra otros ya. Una mala decisión, una subida de coraje de alguno de esos hombres, y esto comienza, pero el final de muchos también. No se lo digo para que se asusten, se lo digo para que nos afirmemos, porque está escrito: oirán de guerras y rumores de guerras. Antes del final, pero también antes de que Cristo venga por su iglesia, porque Cristo viene a sacar a su iglesia, porque solo atravesará principio de dolores. Los dolores comenzarán, pero la iglesia, amada, esposa, adquirida a precio de sangre, se elevará a las alturas, recibirá a su amado en las nubes, y entonces, dice el Señor, estaremos para siempre con el Señor. Ya no habrá ninguna posibilidad de pérdida ni de nada. Un incrédulo dijo: ¿y si eso no es cierto?
Si eso no es cierto, no perdimos nada. Vivimos bien, sin vicios, sin rebeldía, sin exabruptos en nuestras vidas. Y no pasó nada, no perdimos nada. Pero si eso es cierto, y no lo creímos, y no lo obedecimos, perdimos todo. Y ya no hay oportunidad de salvación. Entonces, vale la pena creer que Cristo es real, porque la cruz está. El tiempo fue dividido. Usted vive 2022 años por Cristo, no por Mahoma, no por nadie. Cristo dividió el tiempo, y en la historia está, no solo en la Biblia. La historia habla de Cristo, porque es real, es verdadero. Pero habrá que llenarnos de fe, habrá que llenarnos de su palabra, y habrá que llenarnos del Espíritu Santo, porque esto es lo que nos garantiza que nadie nos va a engañar, porque vienen burladores, vienen engañadores, vienen falsos maestros, vienen falsos profetas, donde profetizarán error, mentira, y a la gente le gustará escuchar la mentira. Mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué hay iglesias tan llenas y iglesias tan vacías? Porque donde hay mentira, a la gente le gusta la mentira. Hermano, pero no es por cantidad. Si a Cristo le hubiera llegado la intención de que las iglesias se llenaran, mandaba a traer elefantes en lugar de seres humanos. Pero no se trata de que iglesia esté más llena de gente. Se trata que gente esté más llena del Espíritu Santo, que gente esté más llena de la palabra de Dios, para calificar para salvación, para nuestras vidas. Porque no se trata, hermano, de lo que yo tengo, no se trata de qué iglesia asisto, se trata cuán lleno estoy yo de la presencia de Dios. Y ahí está la clave de mi victoria, porque entonces los enfermos sanarán, porque estas señales seguirán a los que creen. El Reiki será desplazado. Ya no habrá necesidad de andar corriendo tras los pastores o tras los ministros. Hermano, ore por mí porque estoy enfermo. No, la palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Si pones tus manos sobre los enfermos sanarán. Y ese es un privilegio de todos los que creen, de todos los que creen. Y cuando la gente comience a ver esas señales, la gente comenzará a creer. ¿Por qué creyó el procónsul que estaba aquí? Porque vio las señales. Cristo también, cuando vio tanta oposición, cuando vio tanta gente incrédula, dijo, si no creen entonces por lo que los hablo, crean por lo que hago. Porque esa es la prueba de que Dios está con nosotros, la prueba de que el Señor de la gloria estaba en Jesús. Si no me creen por lo que les hablo, digo, créanme por las obras que hago. Porque esa es una prueba ineludible de que Dios está de por medio. Cuando no hay poder ni para sanar una gripa, tenemos problemas, porque Dios no está. Y si Dios no está, Jesús dijo, separados de mí, nada podrán hacer. La gente no escuchará el Evangelio. La gente no querrá ir a las iglesias. La gente no creerá que si oramos por ella, Dios les va a sanar. ¿Cómo así, hermano? Sí, mire, se lo voy a demostrar un poquito. Vamos a buscar Efesios 4:11, por favor. Efesios 4:11 y 12. Amén. No puede ser posible que crean más en los curanderos, en los brujos, en los que hacen trabajos oscuros, que en los cristianos. Eso tiene que cambiar. Efesios 4:11, ¿lo tiene? Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Para qué los levantó el Señor? Vea lo que dice el verso 12. A fin de perfeccionar, ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? ¿Quién va a hacer la obra del ministerio? Perdón, le pregunto, ¿quién va a hacer la obra del ministerio? Regresémonos un poquito al contexto que dice el verso 11. Dios estableció ministerios que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar ¿a quiénes?
A los miembros de las iglesias. A los miembros de las iglesias. ¿Qué van a hacer los miembros de las iglesias? Los miembros de las iglesias tienen que hacer la obra del ministerio. Pero a veces la gente de las iglesias se equivoca y dice, es que al pastor le toca. Cuando se tiene esa mentalidad, las iglesias se frenan, las iglesias se frustran, las iglesias dejan de crecer, las almas dejan de venir, porque al pastor le toca hacer la obra del ministerio, y el pastor tiene que ser un apagafuegos. Que no hay quien evangelice, vamos a evangelizar. Que no hay quien visite, vamos a visitar. Que no hay quien abra célula, vamos a abrir célula. Que no hay quien vaya a visitar enfermos, vamos a visitar enfermos. ¿Y los que tienen que hacer la obra del ministerio? Ahí hay un error. Hay una falta de conciencia o de entendimiento de los que somos salvos, porque la palabra del Señor nos manda, Cristo mismo lo ordenó y dijo, vayan a todas las naciones y hagan discípulos. ¿Qué son discípulos? Es que yo les hablo de Cristo, hermano. No, eso no es un discípulo. Un discípulo es aquel que acepta la palabra que le llevo, se compromete a que le siga llevando estudios, y ese estudio después se abre en célula, y esas células se convierten en miembros, que esos miembros luego necesitan ir a una iglesia a congregarse porque ya están conociendo y están aprendiendo. Pero el llanero solitario no fue por las almas. Bendito pastor, ¿dónde andará? Que no lo veo. No se ve. Qué pastor tan de plano. Ya no le vamos a pagar. Cuando no se entiende quién tiene que hacer la obra del ministerio, las obras se frenan. Porque todos llegan a creer que le toca al pastor. Al pastor le toca pintar, al pastor le toca barrer, al pastor. Y le voy a poner un ejemplo de lo que la Escritura dice acerca cuando se presentaron las necesidades, que la gente comenzaba a conocer al Señor. ¿Cómo se ordenó ese asunto? Ahora le pido que me ayude a buscar Hechos capítulo 6, verso 4, por favor, y 5. Ahí está la respuesta de lo que le voy a decir. Hechos 6, 4 y 5, por favor. Amén. Aleluya. Vea lo que dice la palabra del Señor. Y nosotros, ¿quién está hablando allí? Los apóstoles. Los apóstoles están hablando allí. Dice, y nosotros persistiremos ¿en qué? En la oración. ¿Y en el ministerio de qué? De la palabra. A los apóstoles les tocaba estar orando, predicando. Y a la gente alcanzando almas. Se daba un estudio bíblico, la gente lo aprendía, iba y se lo enseñaba a los demás. Se daba una predicación, la gente lo aprendía, iba y se lo daba a los demás. Hermano, este es el proceso de la palabra. La fe viene por el oír. ¿Cómo van a creer los que no conocen? Y el Señor lo dice en el libro del profeta Isaías. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predica? Que vaya el pastor. Bueno, cuando se alcanza así, pero no siempre se puede. ¿Cuál es la prioridad de los pastores? Esa. Hubo necesidad de servir las mesas, hubo necesidad de atender a las personas, y el problema lo juntaron los apóstoles, lo decidieron, pidieron dirección a Dios, y entonces decidieron eso. Nosotros vamos a seguir en la oración y trayéndole palabra de calidad, ungida con el Espíritu Santo, con la credibilidad del poder de Dios, y ustedes ayúdenme con lo demás. Dijo, entonces vamos por gente. Sí, ¿cómo? ¿Qué tipo de gente? Gente con buen testimonio. Esos son cristianos. Gente llenos del Espíritu Santo. Ay, hermano, allí es donde está el problema, dirá alguien. Porque de eso ya se están acabando. No, si hay, hermano. Si hay gente llena del Espíritu Santo. Usted probablemente es una de esas.
Pero que el diablo le haya pegado una vez, que el diablo le haya pegado 2 veces, le haya pegado 3 veces, eso no quiere decir que usted no tenga la presencia de Dios. Eso quiere decir que tal vez Dios esté permitiendo un proceso en su vida para que usted madure, usted crezca, y cuando sea necesario usted se comience a defender ya, porque usted ya ha madurado, y ahora no solamente va a estar resistiendo golpes, ahora va a estar golpeando, como dijo el apóstol Pablo, no como al aire, va a estar golpeando el reino de las tinieblas. Porque usted tiene a Dios de su lado. Usted puede hacer algo para la obra de Dios. Y cuando lo comienza a hacer, usted comienza a ver resultados. Pero el diablo ya no va a poder nada con usted porque usted ya está maduro. Ya no le va a desanimar con que alguien le voltee la cara, con que alguien no le salude. Ya no le va a enfriar su espiritualidad con una paleta. No, va a hacer falta. Necesario va a tener el diablo que traerse un camión de bomberos para que le bañe toda su casa y toda su colonia, para que usted se enfríe. Porque cuantas veces le quiso frenar de no venir a la iglesia, no pudo. Cuantas veces quiso frenar de que usted dejara de orar, no ha podido. Cuantas veces le quiso evitar que leyera, tampoco lo ha logrado. Y cuando usted quiso faltar a la escuela bíblica, el Señor le dijo, no, primero ándale, ahí está, cumples, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Tampoco lo logró, porque un día decidimos no, y el Espíritu nos dijo sí, y obedecimos, y ese día fue la bendición más hermosa, pero como Él lo sabía, no la quería robar, no la quería quitar, y la misión nuestra es estar llenos de la influencia del Espíritu Santo de Dios, y no de la maldad del mundo, ni las ideas del mundo. Nosotros tenemos una tarea que hacer dentro del templo, dentro de la iglesia, pero también tenemos una tarea que hacer fuera de la iglesia, es alcanzar a las almas. Esa fue la gran comisión que el Señor puso a la iglesia, que nunca se nos olvide, por favor, porque el Señor va a demandar fruto de nosotros. Ya le hablé y le expliqué de aquella parábola donde el Señor sabía que la higuera no era tiempo de que diera frutos, pero la explicación es que como el Dios de la higuera la creó, Él le pide frutos cuando Él quiera. Y los cristianos somos así. Señor, me dijo una hermana, hermano, yo sí quiero salir a hablar de Cristo, hermano, pero espéreme, hermano, siquiera unos 2 años, ya que me amacice más. Yo con gusto le espero, si usted quiere 5 años. El problema es que no sé si Dios se los va a dejar a usted de vida, porque yo no soy el que da la vida y el que la pide. Y entonces, yo encantado. Pero esa es la tarea que Dios nos pidió. No dice la Escritura, dad de gracia lo que de gracia se recibe. Y cuando uno se forja la mentalidad, pues que eso le corresponde al pastor, las obras se frenan, las almas dejan de venir y la gente deja de creer. Y la gente se sigue llenando en maldad, creyendo en curanderos, creyendo en hechiceros, porque la iglesia no es relevante. La iglesia no marca huella ni marca diferencia en la sociedad. Pero la sociedad debería estar impactada por la iglesia de Jesucristo, porque Él es el Todopoderoso y la influencia del Espíritu Santo alcanza lo inimaginable. Solo es que se pueda creer para poderlo alcanzar. En el pueblo de Dios, hermano, hay un ejemplo que le quiero poner. Los discípulos iban atravesando un consejo que Jesús les dijo, vayan adelante y yo allá los alcanzo. Se suben a una barca, están en medio mar y se suelta una tempestad. Los hombres, ¿verdad?, con gran temor, temieron por sus vidas. A lo lejos alcanzan a ver algo y dicen un fantasma. Era la presencia de Dios. Pero no estaban acostumbrados a tener esas manifestaciones del poder de Dios, y menos caminando sobre las aguas. Ellos lo habían visto caminar en la tierra. Ellos lo habían visto hablarles en formas naturales. Nunca le habían visto caminar sobre las aguas, y con la autoridad que le vieron ese día y con la poca fe que tenían esos hombres, Dios les permitió mirar su gloria y mirar todo el poder que Dios tiene para ponerlo a su servicio. Y ese día la tempestad se calmó. Ese día el miedo desapareció y todos comenzaron a confiar. Si a estos hombres con poca fe Dios les dio tal calidad de ayuda, entonces alguien con más fe va a recibir pronto auxilio. ¿No dice la Escritura que eso es nuestro Dios?
que es torre fuerte, que es pronto auxilio, que clama el justo y Jehová oye. ¿De dónde ha sacado el hombre que Dios no le escucha? Del diablo, para desanimarlo. Pero Dios todo lo oye, Dios todo lo escucha, y mayormente a los que Él ha justificado. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Ya no estamos a la deriva, ya no estamos esperando a ver si resultará, o si será o no será. Ay, Señor, que sí, que no. Ay, Padre, ¿cuándo? Seguro, con calma, con paz, porque Él es el príncipe de paz, el rey de paz y el Dios de paz. Y al final dijo, antes de irse de esta tierra, mi paz os dejo. Todo lo que ustedes saben que soy yo, príncipe de paz, rey de paz y Dios de paz, se los dejo, no les va a hacer falta. Si los mares se embravecen y los quieren consumir, tienen paz. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. Se necesita paz en estos tiempos, como no se da una idea, para soportar tantas cuestiones que estamos viviendo. Y hay una bendición: llenarnos de la presencia de Dios cada que estamos reunidos. Porque a veces, hermano, suceden cosas contrarias y por eso hay problemas a veces. ¿Quieres saber qué sucede a veces cuando se reúnen los cristianos? ¿Sí? Se lo voy a mostrar en la Biblia. Mire, ayúdame, David, por favor, en la Biblia, lenguaje actual. Primera de Corintios 14:26, por favor. Primera de Corintios 14:26, de lenguaje actual. Mire, eso es lo que sucede cuando se reúnen los cristianos, o debe de suceder. Hermanos míos, cuando se reúnan, todo lo que hagan debe ayudar a los demás. Unos pueden cantar, otros pueden enseñar o comunicar lo que Dios les haya mostrado. Otros pueden hablar en idiomas desconocidos o traducir lo que se dice en estos idiomas. Eso es la bendición que hacemos aquí en la iglesia, en los cultos nuestros. Uno canta, otro enseña, y si hay alguna manifestación por profecía, por hablar en lenguas, se traduce o se traslada a la congregación. No estamos fuera del orden. ¿Cuándo estaríamos fuera del orden? Hermano, cuando nos reunimos, y no sé para qué nos reunimos, porque a veces nos reunimos para amar en algunas ocasiones. Algunos, hermanos, quieren ir a la iglesia para llevar los catálogos de Herbalife a ver si venden algo, porque no han vendido nada. Otros están preocupados por que le den la rifa porque ya le tocó hoy, y casualmente el hermano que le tenía que dar no fue. ¿Qué hay cuando se reúnen? ¿Qué hay? Dice el Señor. Hermano, cuando se reúnan, hagan lo que debe ayudar a los demás. Las críticas no ayudan, hermano. Los señalamientos tampoco. Las acusaciones menos. Dice la Escritura, es más, los que hacen eso, que ni siquiera nos reunamos con ellos ni para comer, porque esos están dividiendo la iglesia. Y cuando nosotros ya identifiquemos, hermanos, y eso es bien claro, de la abundancia del corazón habla la boca, eso está bien claro. El que está lleno de amargura, ¿qué nos va a hablar? Amargura. El que está lleno de coraje, ¿qué nos va a hablar? De su coraje. El que está lleno de Dios, ¿de qué nos va a hablar? De Dios. Eso es bien fácil de identificar. Y dice, si alguien tiene otra cosa, tú no te dejes llenar de eso. Tu misión es llenarte del Espíritu Santo. Tu misión es llenarte de la presencia de Dios para que podamos obedecer, que cuando nos reunamos, lo que se hable sea Dios. Lo que se mueva sea Dios. Lo que nos bendiga y nos termine dando la despedida sea la presencia de Dios. Ninguna otra cosa, ni amargura, ni coraje, ni murmuración, ni crítica. Hermano, no vayamos a dar un golpe de estado. Quitemos al pastor, quitemos al pastor. Lo he visto tantas veces, que los que han hecho eso se quedan sin iglesia y sin Dios. Sin iglesia y sin Dios.
Hermano, si es la voluntad de Dios, yo solo me quito. No hay necesidad de golpes de Estado. Yo me voy. Pero mientras la gente quiera seguir viniendo a escuchar a este predicador y lo reconozcan como pastor, se lo agradezco. Sigo siendo pastor y sigo siendo predicador. No es asunto mío. Nadie me dio una credencial para decir, tú eres pastor para siempre. No es por la credencial. Es por el respaldo de Dios. El día que Dios me quite ese respaldo, ya no soy pastor. El día que usted me quite el respaldo, es porque ya no tiene la presencia de Dios, ya no le benefició nada de lo que yo le hablo, de lo que yo le enseño de Dios, y entonces ya no soy pastor. Pero mientras tanto, no puede haber golpes de Estado. No debe haber golpes de Estado. Eso se llama división. División. Si un problema grave hubiera en alguna iglesia, la instrucción es hablar, dialogar, exponer. Eso fue lo que sucedió con los apóstoles. Tenemos un problema, lo expusieron. Ahora, ¿a quién vamos a nombrar? Judas ya se quitó la vida. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a consultar a Dios. Vamos a pedirle dirección. Ahora, ¿quién va a ocupar su lugar? Y ese asunto se resuelve con Dios, solo por Dios. Pero si alguien está lleno de coraje, alguien está lleno de otra cosa, de otro sentimiento, lo que va a buscar es dar golpe de Estado. Quitémoslo. Quitémoslo. Y así se han destruido cantidades grandes de iglesias por esos malos sentimientos. Los hombres, si tienen a Dios, permanecen. Si no tienen a Dios, no permanecen. Se lo dijeron cuando Jesús tenía su ministerio, se los dijeron a los que querían atentar contra los apóstoles y discípulos. Dijeron, dejémoslo. Hace tiempo se levantó el tal Judas y se murió y su obra se acabó. Y se han levantado otros y se murieron y su obra se acabó. Pero si esta obra es de Dios, nadie la va a poder acabar. Aunque se muera el hombre, aunque se muera el tipo, si es de Dios, nadie la va a poder frenar. Y la palabra dice, la obra que permanece es la obra donde Dios trabajó. Si la obra sigue y sigue y sigue por alguna razón, aunque sean pocos o muchos, no lo sé, pero la obra sigue, es porque Dios está trabajando. No hay de otra. El hombre no puede hacer esa obra, no. Pero la obra que Dios permite que permanezca es porque Dios trabajó. El consejo para este día es que nos llenemos de su presencia, porque se va a necesitar para estos últimos tiempos. Porque dice la Escritura que vienen hombres amadores más de sí mismos que de Dios. Se van a amar tanto que van a creer que merecen todo y van a pretender destruir la obra de Dios, y con eso destruirán mi familia, tu familia, nuestra iglesia, tu iglesia. No permitamos que eso nos suceda. Dios es nuestro ayudador. Pero la pregunta sigue siendo, ¿de qué estás lleno? No lo sé. La Biblia dice que hay hombres que están llenos sus ojos de adulterio. Es verdad que han aumentado muchos casos hoy en día de adulterio, aún en las congregaciones, y no me corresponde a mí juzgarlo, me toca orar por ellos, que Dios les perdone y los restablezca. Pero aunque eso fuera así, la palabra sigue diciendo, si tu ojo está lleno de tinieblas, todo lo que hay en ti son tinieblas. Pero si tu ojo es luz, todo lo que está dentro de ti es luz. Los hijos de Dios somos hijos del día, hijos de luz. Nuestra misión es no llenarnos de fornicación, de adulterio, de pornografía, de todas esas cuestiones. No digo que no nos podamos equivocar, nos podemos equivocar, pero podemos corregir si Dios nos da la vida, si Dios nos presta la oportunidad de corregir, de enderezar el camino. Eso se puede enderezar. La palabra del Señor dice, en todo tiempo sean blancas tus vestiduras. Póngase de pie, por favor.